Haribol, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 7, texto número 18. El capítulo titular, Lo que Prahlad aprendió en el vientre de su madre. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yang Madhyasa ime baba drista dehasya natmana falanang iva brikshasya kalineshvara murtina. Como los frutos y las flores de un árbol, que con el paso del tiempo experimentan 6 cambios: nacimiento, existencia, crecimiento, transformación, decaimiento y muerte. El cuerpo material que el alma espiritual obtiene según distintas circunstancias también pasa por esos mismos cambios. Esos cambios, sin embargo, no existen para el alma espiritual. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso es muy importante para comprender la diferencia entre el alma espiritual y el cuerpo material. El alma, como se afirma en el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 20, es eterna. Nayayate mriyate va kadachin nayam bhutva babita vanabuja ayo nitya sasvato ayam purano nahanjate hanjamane sarire. Significado por Srila Prabhupada. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. No empezó a existir en un momento del pasado, ni empieza a existir en el presente, ni empezará a existir en el futuro. Es innaciente, eterna, permanente y primigenia. No se la mata cuando se mata el cuerpo. El alma espiritual es eterna, no está sujeta al desgaste y al cambio que se deben al cuerpo material. El ejemplo del árbol con sus frutos y flores es muy sencillo y claro. El árbol se sostiene en pie durante muchísimos años, pero con los cambios de estación, sus frutos y flores sufren 6 transformaciones. La necia teoría de los químicos actuales de que la vida se puede producir mediante interacciones químicas no puede considerarse cierta. El nacimiento del cuerpo material del ser humano se produce gracias a la mezcla del óvulo y el semen. Pero no todo acaba ahí en el proceso del nacimiento. Después de la relación sexual, el óvulo y el semen se mezclan, pero no siempre se produce el embarazo. La única posibilidad de que éste se produzca es que el alma entre en esa mezcla. Cuando eso ocurre, el cuerpo nace, crece, se transforma y decae, hasta que finalmente se destruye. Los frutos y las flores del árbol vienen y se van con las estaciones,
pero el árbol permanece. Análogamente, el alma transmigra y recibe distintos cuerpos que sufren 6 transformaciones. El alma, sin embargo, es permanentemente la misma. Ayo nitya saswato ayam purano nahanjate hanjamane sarire. El alma es eterna y existe siempre, pero los cuerpos que reciben los cuerpos que recibe cambian. Hay 2 tipos de almas: el alma suprema, la personalidad de Dios, y el alma individual, la entidad viviente. En el alma individual se producen distintos cambios corporales. Del mismo modo, en el alma suprema, en el alma individual se producen distintos cambios corporales. Del mismo modo, en el alma suprema tiene lugar los distintos milenios de la creación. Con respecto a esto, dice Madhvacharya: Sadvikara sarirasya na vishnota ganatasya cha tadadinam sarirancha gyatvatam mamatantra tyayet. El cuerpo es el aspecto externo del alma, de manera que el alma no depende del cuerpo. Al contrario, es el cuerpo el que depende del alma. La persona que comprenda esta verdad no debe preocuparse demasiado del sustento del cuerpo. El cuerpo no se puede mantener de forma permanente o eterna. Antavata ime deha nityaya syokta sharirina. Esa es la afirmación del Bhagavad Gita 2.18. El cuerpo material es antavat, perecedero, pero el alma que está dentro del cuerpo es eterna, nitya syokta saririna. Tanto el Señor Vishnu como las almas individuales, que son sus partes integrales, son eternos. Nityo nityanam chetanas chetananam. El Señor Vishnu es el ser vivo supremo, mientras que las entidades vivientes individuales son partes del Señor Vishnu. Todos los cuerpos en sus distintos niveles, desde el gigantesco cuerpo universal hasta el diminuto cuerpo de la hormiga, son perecederos, pero la superalma y el alma, que son cualitativamente iguales, existen eternamente. Esto se explica con más detalle en los versos siguientes. Textos 19 y 20. El término Atma se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes. Ambos son espirituales y están libres del nacimiento y la muerte, libres del deterioro y de la contaminación material. Son seres individuales, son seres individuales, son los conocedores del cuerpo externo y son el fundamento o refugio de todo. No están sujetos a los cambios materiales, son autoluminosos, son la causa de todas las causas y son omnipresentes. No tienen nada que ver con el cuerpo material y por lo tanto jamás están cubiertos. Con esas cualidades trascendentales, la persona verdaderamente erudita debe abandonar el concepto lujurioso de la vida, en el cual se piensa: yo soy el cuerpo material.
y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 15.7, el Señor Krishna dice claramente, Mamai Vanso Jivaloke Jiva Bhuta Sanatana. Todas las entidades vivientes son partes de mí. Por lo tanto, las entidades vivientes son cualitativamente iguales a la Suprema Personalidad de Dios, quien es el líder, el supremo entre todas las entidades vivientes. En los Vedas se dice, Nityo Nityanan Chetana Chetananam. El Señor es la principal de las entidades vivientes individuales, el líder de las entidades vivientes subordinadas. Las entidades vivientes son partes o fragmentos representativos de Dios. Por ello, sus cualidades no son diferentes de las del Señor Supremo. Las entidades vivientes tienen las mismas cualidades que el Señor. Del mismo modo que una gota de agua de mar tiene la misma composición química que el inmenso mar en su totalidad. Así pues, son cualitativamente uno, pero cualitativamente diferente. Si conocemos a la entidad viviente, que es una muestra de la Suprema Personalidad de Dios, también podremos conocer a la Suprema Personalidad de Dios, pues las cualidades de Dios existen también en cantidad infinita. A las entidades vivientes hay en en las entidades vivientes. Perdonen. Así pues, son cualitativamente uno, pero cuantitativamente diferentes. Si conocemos a la entidad viviente, que es una muestra de la Suprema Personalidad de Dios, también podremos conocer a la Suprema Personalidad de Dios, pues las cualidades de Dios existen también en cantidad ínfima en las entidades vivientes. Hay unidad, pero Dios es grande, mientras que las entidades vivientes son muy pequeñas. Anor Aniyan Mahato Mahiyan Kata Upanishad 1.2.20. Las entidades vivientes son partes pequeñas las entidades vivientes son más pequeñas que el átomo, pero Dios es más grande que lo más grande. El cielo que consideramos ilimitadamente grande puede servirnos como representación de nuestro concepto de grandeza. Dios, sin embargo, es todavía más grande que el cielo. Del mismo modo, sabemos que las entidades vivientes son la 10.000ª parte de la punta de un cabello, más pequeñas que los átomos. Aún así, la cualidad del ser, la causa suprema de todas las causas, y se da tanto en la entidad viviente como en la Suprema Personalidad de Dios. En verdad, la causa de la existencia del cuerpo, así como de los cambios del cuerpo, es la presencia de la entidad viviente. Paralelamente, los cambios que obedecen a las leyes materiales se deben a la presencia del Señor Supremo dentro del universo. Es significativa la palabra eka, que significa individual. Como se explica en el Bhagavad Gita 4.9, Mat estani sarva bhutani nachahan te svavastitaha. Todo, tanto lo material como lo espiritual, incluyendo la tierra, el agua, el aire, el fuego, el cielo y las entidades vivientes, existen en el plano del alma espiritual. Aunque todos
Aunque todo son emanaciones de la Suprema Personalidad de Dios, no debemos pensar que el Señor Supremo depende de alguna otra cosa. Los devotos, los dos, Dios y la entidad viviente, gozan de conciencia plena. Como entidades vivientes, somos conscientes de nuestra existencia corporal. De manera similar, el Señor es consciente de la gigantesca manifestación cósmica, como se confirma en los Vedas. Yasmindyau pritivi chantarishan vigyatarang adikena vijaniyat eka eva dvitiyang atmayoti samra iho vacha sa imang lokang asriyata satyang gyanang anantang asanggohi ayang purusha punasya punnang adaya purnang evabasisyate. Todas estas declaraciones de los Vedas demuestran que tanto la Suprema Personalidad de Dios como el amo diminuto goza de infinidad, goza de individualidad. Uno es grande, el otro es pequeño, pero ambos, el limitado por el cuerpo y que supera los límites del universo, son las causas de todas las causas. Siempre debemos recordar que, aunque somos cualitativamente iguales a la Suprema Personalidad de Dios, cuantitativamente nunca somos iguales a Él. Las personas no son muy dotadas de inteligencia. Al comprender que son cualitativamente iguales a Dios, creen neciamente que también cuantitativamente son iguales a Él. Su inteligencia se dice que es Abhisubdha Buddhaya, es decir, una inteligencia sin cultivar. Es decir, una inteligencia sin cultivar, contaminada. Esa persona, después de esforzarse arduamente durante muchísimas vidas a fin de comprender la causa suprema, finalmente adquiere conocimiento verdadero acerca de Krishna, Vasudeva, y se entrega a él. Vasudeva Sarvan iti Samahatma Durarlava. De ese modo, poco a poco, llegan a ser grandes Mahatmas, almas perfectas. Cuando alguien tiene la buena fortuna de entender su relación con Dios, sabiendo que Dios es grande, Vishnu, mientras que la entidad viviente es pequeña, Anu, ha alcanzado la perfección del conocimiento. El ser individual, mientras cree que es el cuerpo material y que todo lo relacionado con el cuerpo material le pertenece, vive en la oscuridad. Eso se denomina Aham Mama Upanasyamoho Ayam Aham Mameti. Eso es la ilusión. Debemos abandonar el concepto ilusorio para de ese modo tener plena conciencia de todo. Texto número 21.
Swarnanjatagravaso Hemakara Shetreshu Yogaistada Vigya Anuyat Shetreshu Dejeshu Tatatma Yogair Adyuma Vibrama Gatin Labeta. Un geólogo experto puede comprender qué minerales tienen oro y mediante distintos procesos extraerlo de esos minerales. Del mismo modo, la persona avanzada espiritualmente puede entender la existencia de la partícula espiritual dentro del cuerpo. Así, mediante el cultivo del conocimiento espiritual, puede alcanzar la perfección en la vida espiritual. Sin embargo, del mismo modo que alguien sin experiencia no sabe determinar dónde hay oro, el necio que no ha cultivado conocimiento espiritual no puede entender la existencia del alma espiritual dentro del cuerpo. Significado por Srila Prabhupada aquí. He aquí un ejemplo muy bueno acerca de la comprensión espiritual. Los necios sinvergüenzas, entre los que incluimos a los mal llamados gyanis, filósofos y científicos, no pueden entender la existencia del alma dentro del cuerpo, pues carecen de conocimiento espiritual. Los Vedas afirman: Tad Vigyanar Tan Sagurun Eva Vigachet. Para comprender el conocimiento espiritual, debemos acudir a un maestro espiritual genuino. El que no ha estudiado geología no sabe detectar el oro en las piedras. Y del mismo modo, quien no ha sido educado por un maestro espiritual no puede entender qué es espíritu y qué es materia. En este verso se dice: Yoga istada vigya. Esto indica que cuando alguien está en contacto con el conocimiento trascendental, puede entenderlo del mismo modo que un geólogo o mineralogista experto puede comprender dónde hay oro e invierte su dinero en excavaciones y en separar por medios químicos el oro de la Ganga. Invierte su dinero en excavaciones y en separar por medios químicos el oro de la Ganga. El espiritualista experto sabe dónde está el alma dentro de la materia. Sin una formación adecuada, no se puede distinguir entre el oro y la piedra. De manera similar, los necios y sinvergüenzas que no han aprendido de un maestro espiritual experto que es el alma y que es la materia, no pueden comprender la existencia del alma dentro del cuerpo. Para entender ese conocimiento es necesario recibir la formación adecuada mediante el sistema de yoga místico o en última instancia mediante el sistema de Bhakti Yoga, como se afirma en el Bhagavad Gita 18.55. Bhaktyamam abhijananti. Solo si nos refugiamos en el proceso de Bhakti Yoga podremos comprender la existencia del alma dentro del cuerpo. Por esa razón,
El Bhagavad Gita comienza con la siguiente enseñanza. Dejino esmin yata deje, kaumaran yauvananjara, tata dehantara prakti, dirastatra namuhyati. Del mismo modo que el alma encarnada pasa en este cuerpo continuamente de la niñez a la juventud y a la vejez, pasa también a otro cuerpo en el momento de la muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio. Bhagavad Gita 2.13. Así, la primera instrucción es que debemos entender que el alma está dentro del cuerpo y que transmigra de un cuerpo a otro. Ese es el comienzo del conocimiento espiritual. Una persona que no es experta en comprender esta Krishna se me fue. Una persona que no es experta en comprender esta ciencia o no desea entenderla, permanece bajo la influencia del concepto corporal o animal de la vida, como se confirma en el Srimad Bhagavatam, Yasyatma Buddhi Kuna Petri Datuke Saeva Gokara. Todo miembro de la sociedad humana debe de entender claramente las instrucciones del Bhagavad Gita, pues esa es la única manera de elevarse espiritualmente y abandonar inmediatamente el conocimiento falso y lujurioso que nos lleva a pensar: yo soy el cuerpo y todo lo que permanece al cuerpo es mío, aham mameti. Ese concepto perruno debe abandonarse de inmediato. Debemos estar preparados para comprender al alma espiritual y al Espíritu Supremo, Dios, entre los cuales existe una relación eterna. De ese modo podremos regresar al hogar, de vuelta a Dios, habiendo resuelto todos los problemas de la vida. Texto 22. El Señor tiene 8 energías materiales separadas. En ellas, así como en las 3 modalidades de la naturaleza material y en las 16 transformaciones, los 11 sentidos y los 5 elementos materiales densos, como la tierra y el agua, se encuentran como observador. El alma espiritual, que es una. Por esa razón, todos los grandes acharyas han llegado a la conclusión de que el alma individual está condicionada por esos elementos materiales. Significado por Srila Prabhupada aquí. El Señor tiene 8 energías materiales separadas. En ellas, así como en las 3 modalidades de la naturaleza material y en las 16 transformaciones, los 11 sentidos y los 5 elementos materiales densos, como la tierra y el agua, se encuentran como observador. El alma espiritual, que es una. Por esa razón, todos los grandes acharyas han llegado a la conclusión de que el alma individual está condicionada por esos elementos materiales. Como se explicó en el verso anterior, Kshetreshu Dejeshu Tatatma Yogair Adhyatma Vid Brahma Gatin Labeta. La persona avanzada espiritualmente puede entender la existencia de la partícula espiritual dentro del cuerpo. Así, mediante el cultivo de conocimiento espiritual, puede alcanzar la perfección en la vida espiritual.
La persona inteligente que es experta en encontrar el yo dentro del cuerpo debe comprender las 8 energías externas que se enumeran en el Bhagavad Gita. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. En Bhumi, la tierra, se incluyen todos los objetos de la percepción de los sentidos: rupa, forma, rasa, sabor, gandha, olor, sabda, sonido, y sparsha, tacto. En la tierra está la fragancia de la rosa, el sabor de la fruta madura y todo lo que podamos necesitar, como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, texto 4. Sarvasya Kamaduga Mahi. La tierra, Mahi, contiene todo lo que podamos desear. Así pues, en la tierra, Bhumi, están presentes todos los objetos de la percepción de los sentidos, los elementos materiales densos y los elementos materiales sutiles. Mente, inteligencia y ahankara, o ego falso, constituyen la energía material total. Dentro de la energía material total están las 3 modalidades o cualidades materiales. Esas cualidades, sattvaguna, rajoguna y tamaguna, no pertenecen al alma, sino a la energía material. La manifestación de los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, de los 5 sentidos para la acción y de su controlador, la mente, se debe a la interacción de esas 3 modalidades materiales de la naturaleza. La entidad viviente, conforme a esas modalidades, recibe entonces la oportunidad de realizar distintos tipos de karma con un conocimiento y unas facultades de pensar, sentir y desear de distintos tipos. Así comienza a funcionar la máquina del cuerpo. Todo esto ha sido cuidadosamente analizado a través del Sankhya Yoga por los grandes acharyas y en especial por la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. En su encarnación de Kapila Devahutiputra, eso es lo que indica la palabra acharyai. De este modo, no hay necesidad de seguir a nadie que no sea un acharya autorizado. Acharya Vampurusho Veda. Cuando nos refugiamos en un acharya experto, podemos comprender la verdad perfectamente. La entidad viviente es individual, pero el cuerpo es una combinación de muchos elementos materiales. Esto lo demuestra el hecho de que tan pronto como la entidad viviente abandona esa combinación de elementos materiales, se convierte en un simple montón de materia. Cualitativamente, la materia es toda una, y el alma espiritual es cualitativamente una con el Supremo. El Supremo es uno y el alma espiritual también es una, pero mientras que al alma espiritual se la considera el amo de las combinaciones individuales de energía material, el Señor Supremo es el controlador del conjunto de todas las energías materiales. La entidad viviente es el amo de su cuerpo en particular y conforme a sus actividades tiene que pasar por distintos tipos
de dolores y placeres. La persona suprema Paramatma también es uno, pero sin embargo se encuentra en su posición individual en todos los cuerpos que existen. La energía material se divide en 24 elementos. El alma individual propietaria del cuerpo individual es el 25º elemento. Por encima de todo ello está el Señor Vishnu en la forma de Paramatma, el controlador supremo. Él es el 26º elemento, aquel que comprende estos 26 elementos de Adhyatma, Vid, es decir, un experto en comprender la diferencia entre la materia y el espíritu, como se afirma en el Bhagavad Gita 13.3. Kshetra Kshetra Gyayor Gyanam, el verdadero Gyana, el verdadero conocimiento, consiste en comprender el Kshetra, la constitución del cuerpo, así como a la superalma y al alma individual. Si en última instancia no entendemos que el Señor Supremo tiene una relación eterna con el alma individual, nuestro conocimiento es imperfecto. Así lo confirma el Bhagavad Gita 7.19. Bahunan yang manang ante Gyanavam mam prapadyate Vasudeva sarvang iti Samahatma sudurlabha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Esa gran alma es muy poco frecuente. Todo lo material y lo espiritual está compuesto de diversas energías de Vasudeva. El alma individual, parte espiritual del Señor Supremo, está subordinada a Él. Cuando comprendemos este conocimiento perfecto, nos entregamos a la Suprema Personalidad de Dios Vasudeva, Sarvan Iti, Samahatma Sudurlabha. Ya, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí y continuaremos el día de mañana. Que tengan hermoso día. Haribo.